¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esta es nuestra hora, la de los límites de la realidad. Estoy fatal, me duele muchísimo la cabeza porque hemos tenido un pequeño incidente, pero haremos el programa como mejor sepamos. Les adelanto en sumarios, en titulares, lo que va a ser el programa de esta noche. Son estos. Un pueblecito en la frontera entre Noruega y Suecia ve rota su tranquilidad por la presencia de unos extraños objetos volantes. En un despacho de la editorial Plaza y Janés en Málaga, todo comenzó a cambiar de lugar, movido por alguna fuerza desconocida. Eran las 6 de la tarde, del día 6 del sexto mes, y ante 6 testigos. ¿Puede un anillo destrozar la vida de una persona? Babette nunca imaginó que una amatista, comprada en un anticuario, pudiera ocasionarle tantos problemas. Bien, pues uno de los temas que parece ser preferido de ustedes, lo digo por las llamadas y por las cartas, es el tema de los ovnis, un tema viejo que venimos discutiendo y en el que seguimos sin ponernos, o siguen sin ponerse de acuerdo, que uno no toma partido. Vamos a empezar con este tema de ovnis, ahora cuando tenemos reciente todavía la salida de nuestro Hispasat, que nos iba a decir que España mandara un satélite cuando hace poco todavía andábamos en 600, pues ahí estamos, todos en la era de la conquista del espacio. Y vamos a ver la historia que ocurre en Noruega, cerca de Noruega, y después vamos a charlar sobre el tema. El valle de Hesdalen se halla situado en una de las zonas más frías y aisladas de Noruega. El invierno dura 8 meses y las temperaturas pueden descender hasta los 30 grados bajo cero. Una vida dura pero apacible en este pueblo de herreros, donde parece que se ha detenido el tiempo. Sin embargo, en 1981, este valle sin historia se convirtió en el centro de interés de muchos científicos. La primera vez fue en septiembre del 82 y duró más o menos un año. Entonces tuve un avistamiento claro. Es decir, lo vi con mis propios ojos y entonces empezó a interesarme de verdad. A pocos kilómetros del pueblo, muchos de los granjeros que habitan el valle pudieron observar en varias ocasiones un fenómeno extraordinario. El 25 de enero de 1981, a las 4 de la tarde, ya era de noche. En invierno, los días son muy cortos. Como todas las tardes, Björn Liveloid va al granero en busca de leña. Unas semanas antes, Björn había visto unas luces en la lejanía. Luces extrañas que no parecían ni aviones ni estrellas fugaces, y que desaparecieron con la misma celeridad con que habían llegado. Entonces Björn pensó que quizá lo había soñado, pero hoy no le va a quedar ninguna duda. Björn no puede dar crédito a lo que ve en sus ojos. Pocos metros por encima de su cabeza, un objeto de increíble luminosidad se desliza silenciosamente por el cielo y queda inmóvil durante un instante. Momentos después, el objeto desaparece tras las montañas a una velocidad fulgurante. Allí estaba, era algo difuso. Tenía muy mala iluminación y se podía mantener quieto, por ejemplo, quizá 5 minutos, quizá más. Y luego se iluminó completamente y se fue derecho al cielo. No hubo ningún sonido. Venga, vamos. A la mañana siguiente, a unos kilómetros de allí, John Arby, otro granjero, acompañado de su perro Chuck, se adentra en el bosque para cortar leña. Chuck parece nervioso. Normalmente es un perro muy tranquilo, y John, sin poder explicar la razón, se siente embargado por una cierta angustia. ¿Qué ocurre? John ya ha experimentado la misma inquietud unas semanas antes, justo antes de ver en el cielo a lo lejos unas formas luminosas. Otea el horizonte.
Y de repente, la forma gigantesca y luminosa reduce la velocidad al pasar sobre su cabeza para acelerar bruscamente y desaparecer. Chuck intenta perseguirla unos metros. Pues sí, esto es algo sobre lo que he especulado un poco, la verdad. Pensamos que estuvieron, especialmente por aquí, hace algo más de 2 años. Y que a lo mejor tenían una nave que quizá tenía algún problema, que necesitaba algún tipo de reparación. Y vinieron aquí a arreglarla, ¿por qué no? John ha permanecido mucho rato a la intemperie, contemplando el cielo, pero no ha visto nada más. Tiene que volver a casa. La noche caerá enseguida. Eso es, ven. A algunos kilómetros de allí, en la granja de la familia Moe, Hutch y su esposa Mary han terminado el trabajo del día. Hutch ya ha oído hablar acerca de las misteriosas luces, pero no ha visto ninguna y no cree en su existencia. Toma, aquí tienes café con biscotes. Sin embargo, el abuelo las ha visto muchas veces. Gracias. A menudo se sienta delante de la ventana de su habitación con la esperanza de volver a verlas. Para mí ha sido increíblemente interesante que se constatara lo que para mí estaba claro, que hay algún tipo de seres que saben viajar, pararse, poner luces y luego coger una velocidad increíble. Espero que algún día lleguemos a saber de dónde vienen, de qué especie son y otras preguntas que todavía hoy no tienen respuesta. Esta tarde, el abuelo está en su puesto de observación. Será hoy por fin el día que vuelva a ver esos objetos maravillosos que tanto le hacen soñar. ¿Mary? ¿Sí? Voy a por un poco de leña al garaje. Muy bien, abrígate. Son las 5 de la tarde y en la televisión no hay nada interesante, por lo que Ag aprovecha para arreglar el cerrojo del sótano. ¡H! ¡H! ¡Ven enseguida! Hay una luz muy fuerte. El abuelo está fascinado. Las luces no se habían acercado nunca tanto como ahora. Dios santo, es increíble. Es la primera vez que las ve con tanta claridad. Para Mary, es la ocasión de demostrar a Hutch que las luces existen de verdad. Llama a su marido. Ven a ver la luz. ¿Qué dices que has visto? He visto una luz que pasaba por arriba. No, no lo creo. Sí, que fue una luz muy fuerte. No, no puede ser. Pero para cuando él sube del sótano, ya es demasiado tarde. El cielo ha oscurecido de nuevo y Hutch se va sin creer ni una palabra. A la mañana siguiente, Mary decide hacer algunas averiguaciones para saber a qué atenerse. Oiga, Jonave, ¿eres tú? Podemos salir esta noche. ¿Mm? Sí, pasaremos por el pantano, ¿de acuerdo? Iré a recogerte. Hasta ahora, no ha visto nunca fenómenos de este tipo. Pero hoy llama por fin a otras granjas vecinas y se entera, con gran alivio, que sus vecinos también han visto algo. Björk propone que a la caída de la noche salgan en expedición con las motos de nieve hacia la ladera opuesta de la montaña, al lugar por donde han desaparecido las luces. Ante la insistencia de sus vecinos, Hutch acepta acompañarlos. Una media hora después, el grupo llega por fin a la meseta y sus esfuerzos no tardarán en verse recompensados. Los tres hombres presencian un espectáculo que no olvidarán jamás. Dame los gemelos. Mira, ahí está. Por lo que
que se ve, no se sabe lo que es. Mira ese. Míralo. El de en medio puso una luz muy fuerte, una luz como negra y subió derecho al cielo. Subió muy rápido, como a la velocidad del sonido, y salían luces de diferentes colores y cuando este se había ido, vino otro del cielo. Durante más de hora y media, estos tres hombres contemplan embelesados el juego incomprensible de aquellas formas luminosas. ¿Estarán tratando de transmitirles un mensaje? ¿Estarán también ellas observándoles? Algunas de las formas luminosas observadas sobre el valle podían alcanzar los 30.000 kilómetros por hora. No podían ser provocadas por fenómenos naturales ni ser objetos fabricados en la Tierra. ¿Podremos descifrar, por fin, la verdadera naturaleza de estos objetos voladores no identificados que continúan iluminando misteriosamente el cielo del valle de Hesdalen? Pues esa es la pregunta, y seguramente uno de los personajes que más veces ha dicho que no a la pregunta que yo le voy a hacer es Luis Ruiz de Copegui, que es el director del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales de Rodero de Chavela, que colabora con la NASA, y que por lo menos 500 veces sí que habrá preguntado, ¿cree usted en los platillos volantes? Sí, me lo han preguntado muchas veces, ¿Y la respuesta pero ha sido? La respuesta es un poco decepcionante porque yo sí que creo en los platillos volantes, lo que no creo es que sean extraterrestres. Pero hay objetos volantes no identificados que se ven con mucha frecuencia, que no sabemos lo que son, y que una de las posibles hipótesis es que sean extraterrestres. Esa posible hipótesis nunca se ha podido demostrar. Dejamos aquí la polémica, ¿qué tiempo habrá después de la publicidad? Estamos con ustedes en unos minutos. Un catedrático de filología inglesa como José Luis Hermida a intentar buscar respuesta a esa pregunta. ¿Qué hace un catedrático como usted de filología inglesa investigando sobre los ovnis? Como hay científicos llamados ortodoxos que no se atreven a hacerse la pregunta y a buscar una respuesta, otros tenemos que acudir en defensa de la supuesta vida extraterrestre. Yo me he llevado una sorpresa porque ya ni el señor Ruiz de Copegui niega la posible existencia de vida extraterrestre. Nunca la ha negado, esa la verdad es que siempre lo dejaba en una especie de nebulosa. Efectivamente, sabemos que hay microorganismos que aparecen en el cosmos, sabemos que el núcleo de los cometas contiene materia orgánica y sabemos que meteoritos han caído a la Tierra con aminoácidos. Hay por lo tanto base para un desarrollo de vida fuera de nuestro planeta. Y si esa vida es posible, ¿por qué vamos a ser tan ajustados a una realidad científica, esa misma realidad científica que hace poco negaba el viaje a la Luna o que decía que nunca un tren iría más de 60 kilómetros por hora, para decir que no existe, que no vienen, que no están aquí? Yo no digo que estén aquí contundentemente, pero esa posibilidad cierta hay que admitirla. Hay que admitir que no somos el ombligo del mundo y que lo mismo que nosotros salimos, ellos pueden venir perfectamente. Nosotros salimos, pero poquito, por ahora. Poquito porque somos chicos. Somos pequeños todavía en inteligencia y en desarrollo. José Ortiz, ¿tú has visto en tus investigaciones algún ovni? Pues sí, yo vengo, digamos, en representación de esa cantidad de personas que han visto un ovni. Son personas sencillas, humildes, que son las menos dadas a la mentira, a la fabulación. Entonces, señor Luis Ruiz de Copegui dice que no son, que pueden ser de aquí. Y yo le preguntaría a don Luis, si son de aquí, ¿de qué nación son? ¿De qué nación de la Tierra pueden ser? Porque yo he intentado entrevistar a pilotos y han hablado conmigo y dice, Pepe, por favor, de esto nada. O sea que el top secret existe en todas las naciones del mundo. ¿El por qué? Si existe, ese ha sido uno de los problemas quizá para entender un poco la historia de esta, el secreto que se ha mantenido durante tanto tiempo, Luis, sobre toda esta historia. La negativa a hablar, no solamente a afirmar o a negar. Vamos a ver, yo quiero dar la versión que yo creo que es la verdadera, la que yo he oído y la que yo he constatado algunas veces. Cuando se empezó a hablar del fenómeno ovni, hace 50 años, pues entonces se tuvo mucho miedo de que fueran naves no extraterrestres, sino naves de naciones que podían ser enemigas. Y entonces los principales ministerios de defensa de Estados Unidos, de la Unión Soviética, empezaron a investigar el tema y lo investigaron como secreto.
Después, como el tema se vio que no correspondía a lo que se creía, se dejó medio abandonado. Y mucha gente, estos señores que trabajan y que hacen un trabajo muy positivo, pues lucharon porque el tema se considerara de dominio público. Y las administraciones, no solo la española, sino la de los Estados Unidos, son enormemente lentas. Y por fin lo han dado a la publicidad. Y todos los informes estaban que ¿Pero lo usted vean. cree que están todos los informes en publicidad? Bien, esta es la lucha siempre que se dice, y lo que yo decía antes cuando, como tú decías, habíamos discutido. Sí, esa es otra, porque hay que avisar que como están media hora esperando que empiece el programa, ya se ponen de acuerdo y quedan bien. Yo lo que quiero decir es que no hay confabulación judeo-masónica en contra de los ovnis. No, lo que sí hay, por ejemplo, es una instrucción, la 102 Hanap 146, que prohíbe bajo pena de cárcel y multas muy grandes a los astronautas o a los pilotos hablar de fenómenos extraterrestres o de supuestos fenómenos ovni. Pero de hecho Werner von Braun, Hermann Oberth, el propio Einstein hablaban de los ovnis y de la procedencia extraterrestre de esas civilizaciones. El propio Einstein decía que eran pueblos, incluso se atrevía a decir que habían abandonado la Tierra hace 20.000 años y que ahora volvían. Si vamos a creer a Einstein en una serie de cosas, vamos a tener que creer que también tenía una cierta motivación para decir otras. No podemos creer en unas fórmulas magistrales y luego decir que estaba loco cuando aseguraba lo otro. Y además yo creo una cosa, NASA tiene una opinión oficial, lógicamente, como organización, pero luego sus miembros, muchos de ellos, pues hacen declaraciones contrarias a la no existencia de vida extraterrestre y a la no vista de esa vida extraterrestre. Astronautas, personas de NASA bastante vinculadas, bastante internas a NASA, a nivel particular aseguran de la existencia de esta vida y de las visitas que y de nos hecho hacen. la NASA ha comenzado un programa para captar señales y enviar también señales. Y ha recibido 200 se han señales recibido ya bastantes inteligentes. señales de ese tipo. 200 señales inteligentes. No, yo quiero decir que vamos a precisar. La NASA no tiene ninguna postura. La NASA admite que puede haber vida extraterrestre y lo único que ha dicho una vez el administrador de la NASA es: si alguien me trae algún material que sea de procedencia extraterrestre, estoy dispuesto a dedicar todos los fondos que sean necesarios para hacer una investigación profunda. Y nadie se la ha llevado. Por ahora. Lo otro es, en efecto, la NASA está, sobre todo, ha mandado algunas señales, pero sobre todo está escuchando. Luego vamos a ver las señales que ha mandado la NASA, pero te hice un medio minuto que vamos a pasar a una cosa... Lo que quería decir que, por supuesto, es que yo lo que quiero oír desde aquí, desde esta ventana, romper una lanza a favor de esos investigadores, esos verdaderos investigadores, esa gente humilde, esa gente sencilla, como hemos visto en el vídeo, que en la zona que nosotros venimos, tanto José Luis como yo, de la zona de Sevilla, del Aljarafe sevillano, tenemos muchísimos casos como estos y son personas que a cambio de nada lo dan todo. Eso os quiero desde aquí, por supuesto. Pues vamos a hacer, no solamente vamos a hacer ese homenaje, sino que vamos a hacer un programa, luego les contaré a ustedes nuestra intención de hacer un programa dedicado, todo el programa, a la gente que individualmente está investigando y se pasa. Pero yo les quería, y tenemos un testigo ahí que levanta la mano ostentoriamente, que diría mi amigo el señor Gil y Gil, porque no hace falta irse a Noruega, efectivamente, para ver ovnis. Tenemos un avistamiento de ovnis que fue en la noche, ¿cuándo exactamente? Del 12 o por ahí, ¿no? El 7 del 7 de 1993. Vamos a ver el vídeo que cogimos allí y vamos a hablar con Rafael Casares, que fue testigo y además es un investigador de humilde, sencillo y todo eso que decía Pepe Ortiz. Vamos a ver el vídeo de Granada. Bueno, yo fui llamada por teléfono un día a mi casa. Mejor dicho, al yo saber que ellos habían tenido contacto con una serie de personas, pero había una persona especial que sentía miedo de ellos, entonces yo le dije, mira, dale mi número de teléfono, que me llame a mí, que yo no tengo ningún miedo de ellos. Es más, yo estaré encantada de hablar con ellos. Entonces me llamaron a mi casa y me dijeron que me iban a mandar un dossier con una serie de información que ellos tenían. Yo dije que bueno, que me lo mandaran. La conversación duró aproximadamente una hora, serían las 12 de la mañana y hablamos pues hasta la 1 de la tarde. ¿Lo has visto alguna vez ovnis en este mismo sitio o en algún otro sitio? Lucecitas, importante. Yo naves espaciales como tales no he visto nunca, jamás ninguna. Pero aquí algo pasa que, por ejemplo, ahora ya hemos visto 4, que pueden ser satélites, que pueden ser, o sea, cualquier cosa que no sea ni un avión, ni un helicóptero, ni un ultraligero. Me han tenido unos amigos que vienen todos los años. Ellos han subido siempre, nunca han visto nada. Pero sí hay una cosa que apuntaba aquel señor antes, que aquí lo que se viene a comerse la hamburguesa, el bocadillo, a tomarse el vino, el whisky y a chorradas.
Bueno, pues está claro que son las dos grandes posturas. Rafael, tú te ibas a tomar el vino, el whisky, la hamburguesa y no sé qué, y las chorradas. No sé, algunos sí se llevan las litronas, pero... Hombre, yo me imagino que es un ambiente un poco lúdico y a la vez festivo, hay claro. gente que le interesa, gente que cree más, que cree menos, como en todos sitios, ¿no? Allí había casi medio centenar de personas y había de todo tipo, como en cualquier otra reunión, de jóvenes y adultos. Pero me gustaría... ¿Dónde estuviste en exactamente? el Parque de Invierno de Granada, en el Llano de la Perdiz. Pero me gustaría acotar un poco el tema antes de los gobiernos. Venga. Estás obsesionado con los gobiernos. Que llamamos a Clinton en directo, pero no se nos pone. Mira que lo hemos querido. Y quería decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si efectivamente tuviésemos una señal positiva de presunta vida extraterrestre y los científicos normales no fuesen capaces de decodificarla? Otra pregunta. ¿Qué pasaría con la sociedad terrestre si tuviésemos la certeza de que una civilización superior está en contacto con nosotros? Según los psicólogos y según aparece en la antropología, cuando una civilización superior entra en contacto con una inferior, la inferior desaparece. Y por eso estaría muy justificado por parte de los gobiernos militares y secretos y todo lo que queramos, si toda esa información es restrictiva, puesto que podría dañar las bases concretas de nuestra sociedad. ¿Viste ovnis en...? Vimos muchos ovnis en Granada. ¿Ovnis o lucecitas? Objeto volador no identificado, nada más. Ya Joder, ahí no si puedo es que eso, así cualquiera. Pero este caso era especial, ¿Por qué? porque lo que vimos nosotros a las 2:36 de la mañana fue una especie de esfera naranja que se acercaba desde las montañas y esa esfera naranja desapareció durante 20 segundos. A los 20 segundos siguientes trazó un arco alrededor del horizonte, un arco luminoso, como un tubo fluorescente, que creo que mediría unos 30 kilómetros de longitud. Lo vieron cientos de personas y a mí me dio la sensación, de a no ser que esté muy equivocado, que había un tipo de señal o mensaje, puede ser otra cosa, pero a mí me dio esa sensación en ese momento. A ver. Lo vital, lo importante... Porque es que el ver un ovni, es que a mí tampoco me serviría. No vale muy bien, nada, eso es un ovni. Bueno, pues vale. Lo importante son los proyectos que ha llevado NASA a lo largo de toda su historia, de tratar de encontrar inteligencia. Vamos a ver, creo que tenemos preparado la placa esa dorada, bañada en oro, ¿no? Con un hombre, una mujer y... Son mensajes que se un envían mensaje al que cosmos, es complicadísimo, lo estábamos nosotros intentando ver, pero realmente, bueno, aparte del hombre y la mujer se ve claro. Lo demás que señala ese mensaje, ¿qué es, Luis, exactamente? Bueno, el Sería la mensaje situación... señala varias cosas. Primero señala en la parte inferior el sistema solar. Es lo que estamos viendo en el sistema solar. Y entonces señala la trayectoria de la nave que ha salido, que lo lleva. Después el haz ese que parece una serie de rayos, de radios de una rueda. Eso es la posición de nuestra galaxia en el universo, utilizando como radiofaros a los distintos pulsares que existen, que son realmente radiofaros naturales. Y luego el hombre y la mujer, que serían los Y luego elementos. el hombre y la mujer. O sea, si alguien detecta eso, podría saber de dónde viene la procede nave esa señal. y Hermida. El problema es que nosotros, a nuestra vez, por nuestra parte, estamos tratando de captar señales extraterrestres, señales de vida inteligente. Frederick Drake, por ejemplo, director del proyecto OZMA y ahora del proyecto SETI, aseguraba el otro día en Barcelona... El proyecto SETI, vamos a traducir, es el proyecto donde la NASA se quiere poner en contacto o recibir señales inteligentes de otro... Señalaba clarísimamente que NASA ha recibido 200 señales que se creen inteligentes del espacio exterior. De ellas, un grupo, unas 15... Perdón, yo estoy hablando de las conclusiones del Congreso y de las declaraciones de Drake. Yo lo tengo por aquí, dice que hay 200 señales que se han recibido y que podrían, la mayoría, pertenecer a la propia Tierra, según Drake. Que podrían pertenecer, pero no descarta la posibilidad de que fueran de origen extraterrestre, sobre todo 15 de ellas, porque cada vez que el radiotelescopio pasa por una determinada zona, se captan señales ahí. Y también aseguraba él que para el año 2000 cree que ya nos habremos puesto efectivamente en contacto con inteligencias extraterrestres. El problema es el objeto volante no identificado, ¿no? Es que también, en lo que se basa Luis Andrés, fundamentalmente. Es que dentro del mundo de la ufología también existe otro tipo de ovni, el objeto viviente no identificado, que entonces se encarga de desvirtuar completamente a los verdaderos investigadores. Estamos pasándonos del tiempo y a mí me gustaría saltarnos del tema de las fotos que hablamos la otra vez, pero sí tener el testimonio de un astronauta, ¿no? Que es verdaderamente de un ingeniero de telecomunicaciones que es verdaderamente, hombre, por lo menos sorpresivo, ¿no? A ver las declaraciones que le hacía Pepe Ortiz.
mucho antes de que han llegado ellos, existía en la Luna, porque había ruinas que no pueden ser una cosa de rocas, una encima de la otra, etc., porque había huecos que podían ser ventanas o puertas o lo que sea. ¿Son edificaciones definidas? No fue un muro solo, pero tiene varios portales. Una empezando a nivel de 1 metro de superficie, que pueden ser ventanas, y otra que ha bajado hasta la tierra, un poco más ancho, que pueden ser puertas. Y pues la conclusión que ha sacado muchos científicos de lo que han visto los astronautas, que fue un base de los extraterrestres en su tiempo, pero estaba abandonado por siglos o 1000 años o milenios. Que no puede... Bueno, pues hay ruinas en la Luna, Luis, ¿cómo lo ves? No, es evidente. Primero, este señor no es un astronauta, este señor es un ingeniero de la NASA que cuenta una cosa que ha oído. Pero si en la Luna hubiera restos geológicos, arqueológicos o lo que fuera, si hubiera vuelto a la Luna, porque eso sería importante. Lo que dice puede ser verdad, podría ser una base extraterrestre, pero hubiéramos vuelto a verlo, a hacer fotografías. No se ha vuelto a la Luna, hace 30 años, 25 años que el hombre llegó a la Luna, y no se ha vuelto porque no hay interés, porque no hay nada. Bueno, eso de que no hay nada... No. A lo mejor porque ya se sabe parte de lo que hay. Que no sabe, que no hay confabulación judeo-masónica. Bueno, es lo que yo le decía a usted antes. NASA oficialmente tiene una postura. Muchos de sus integrantes, a nivel particular, afirman otra cosa. Hay comunicaciones de astronautas donde comunican, donde comunican ser seguidos por formas inteligentes. Que continúen la polémica afuera, porque ya no van a decir. Llevamos 50 años discutiendo, yo creo, esta misma historia, y es completamente inútil tratar de poner de acuerdo a unos y otros. Les adelanto nuestro próximo tema, que habla de una serie de cosas que pasaron en la editorial Plaza y Janés de Málaga el día 6 del mes 6 a las 6 horas, cuando había 6 personas reunidas. Por ahí podía empezar la historia. En un minuto estamos con ustedes. Muchas gracias. Caso de poltergeists, pero quizá con unas características especiales, y a mí me gustaría llevarlo hacia ese terreno, si nuestros invitados y todos ustedes están de acuerdo. En principio las cosas ocurren, les decía, en una delegación de la editorial Plaza y Janés, en un despacho donde están reunidos una serie de gente. Vamos a verlo. Málaga, en el caluroso mes de junio de 1991. Fue una conjunción cabalística la que desencadenó el caos y el miedo en las oficinas de la editorial Plaza y Janés, cercanas a la catedral. Son las 6 de la tarde, del día 6, del mes 6. 6 personas ocupaban en ese momento las oficinas de la editorial. Rafael Ortega, jefe de ventas, impartía en la sala de juntas un curso a 2 aspirantes a vendedores. En otras dependencias se encontraban otros 2 administrativos y una mujer que trabajaba en una oficina cercana. En el local, con puerta a la calle, reinaba la calma en esa calurosa tarde malagueña. Nada hacía presagiar lo que durante unas horas sucedió en esas oficinas. Escuchamos en la sala de ventas, que estaba al lado, un ruido. Fuimos a ver qué era y vimos que las cortinas se movían. Y en aquel preciso instante, en el despacho, escuchamos otro ruido más fuerte. Pues nos dirigimos al despacho y es que había un cuchillo un cuchillo de una cubertería, un regalo que se hacía con una promoción de ventas. Aquella cubertería estaba en un maletín cerrado y no le faltaba ninguna pieza. Se supo después que ese cuchillo, inexplicablemente, procedía de otro maletín que permanecía cerrado en un alejado despacho de la editorial.
Los ceniceros y otros objetos aparecen en los rincones en una extraña disposición. Pero esto es solo el comienzo. Para mí empieza cuando estábamos trabajando mi compañero Joaquín y yo en la oficina de administración, y en un momento determinado llega el jefe de ventas, sale de la sala de junta y nos dice que están ocurriendo cosas extrañas en la sala de junta. Le pregunto qué y nos comenta que están volando objetos. Oímos un ruido en un despacho que había unos 15 metros y cuando vamos al despacho vemos la cerradura tirada en el suelo. Gotas de agua que caían dentro en el interior. Yo personalmente fui a la catedral, tomé agua bendita y empezamos a esparcir agua bendita por toda la oficina. Quemamos romero. El movimiento de toda clase de objetos, ese extraño goteo, cerraduras arrancadas de su lugar, los sucesos desbordan a las personas que, ya presas de pánico, ocupan el local. Solo les cabe recurrir a métodos de tradición popular tan enraizados en las tierras andaluzas. Una vecina intenta descubrir y apaciguar a los supuestos malos espíritus que están causando tan extraños sucesos, pero nada consigue. Se manejó la hipótesis de que, como fue a las 6 de la tarde, fue el 6 de julio, había 6 empleados, fue un poco como el número del diablo. Nada podía tranquilizar al personal de la editorial. El recuerdo de 2 trabajadores desaparecidos, uno por suicidio y otro, más recientemente, por infarto, incrementa la angustia y el miedo. Una gran estantería cargada de libros ha caído. Una llave de una caja de seguridad aparece en otro despacho. Otra librería cae ante el estupor de todos. Un fluorescente se descoloca y cae al suelo. Ceniceros que se habían movido, desplazados, los papeles de la mesa, los abrecartas, un mueble que había bastante grande que pesaba con libros, había sido desplazado de la pared, pero como si hubiera pasado la mano por la pared. Estaban las huellas apoyadas detrás, ¿no? No unas huellas normales, como de hueso parecían. Tirado y eso, y todo el mundo pues asustado y alarmado por eso. Una bombilla se desenrosca sola de su casquillo. A última hora de la tarde, el pánico y los nervios conducen a una nueva determinación. Avisamos a la policía porque creíamos que aquello era, pues no sé, pues algo que nos iba así como a ver si alguien nos defiende. Una dotación de la policía municipal comprueba incrédula y atónita el desorden que presentan las dependencias de la editorial. Las explicaciones que dan los protagonistas de los sucesos desconciertan aún más a los agentes. La policía dejó un objeto con vista a que si había algún tipo de movimiento cuando ellos no estuvieran, pues se moviera este objeto. Lo que ocurre es que la policía no nos informó a nosotros, porque la policía, supongo yo, que en principio pensaría que era broma o que era algo que estábamos montando nosotros mismos, entonces no nos dijo nada. Con posterioridad, pues nos dijo, sí, hemos dejado un objeto y al parecer sí, se ha movido y no está donde nosotros mismos lo dejamos. Ante los claros síntomas paranormales de lo sucedido, los policías solicitan al personal que abandone el local. Desde un primer momento, la investigación ha desbordado sus posibilidades. Y nada, la policía vino, cerró el local y había un policía vigilando hasta que se pudiese maniobrar sobre lo que había pasado. Entonces el policía estaba en la puerta y nosotros, yo precisamente también estaba en la puerta del bar y estaba él vigilando y de pronto el policía con la pistola en la mano salió pitando, corriendo y nada, muy nervioso salió y preguntemos qué pasa y es que estaba viendo cosas que no eran normales. Los empleados volvieron al local acompañados por los 2 policías municipales. Nada extraño volvió a suceder. Pero ¿quién o qué movió tal cantidad de objetos en esas oficinas? Se da también la hipótesis de los números de la cábala, que eran el 666, que es el número de la bestia, ¿no? Eso es lo que también quisimos ver ahí, que había un número extraño. Eso es lo que ha hecho mucho tiempo vacío, ¿no?
Y mucha gente pasaba por la imaginación que, bueno, cogemos este local y mañana vemos las botellas en el suelo, ¿no? Pero mientras la editorial Plaza y Janés tuvo sus dependencias en ese local, sus empleados se citaban para desayunar en un cercano bar con una sola intención: no entrar jamás en solitario a las oficinas. Pues esta es la historia, Me imagino que uno siempre se ríe de estas cosas hasta que le empiezan a pasar, ¿no? José Luis Noa, ¿el 6 tendría algo que ver en esta historia? No, habría que distinguir, por supuesto, el número de la bestia, que no es tal número, tampoco es el 666. Lo único que ocurrió es que se ha mistificado a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque era necesario tener un diablo, un personaje muy malo, para contrapesar la parte positiva. Pero normalmente los números de la cábala son positivos. El uso que se puede hacer de la energía puede ser un uso positivo o negativo, nada más. No se puede imputar esto a una connotación cabalística, ni muchísimo menos. Esa coincidencia que fuera el día 6 del mes 6, yo creo que según tú es posterior. Bueno, puede ser una coincidencia, porque una persona que ha nacido en el 66, el 6, por ejemplo, el mes 6 del 66, que vive en el 66, matrícula 66 de vehículos, esa persona que está poseída total y absolutamente. Esto no es así, ni muchísimo menos. Los números dentro de la cábala que se estudian, la transpolarización que tienen los números con los textos, no tienen absolutamente nada que ver con lo que se le suele adjudicar como número diabólico o todo esto. Lo que ocurre es que dentro de la parte sectaria del satanismo suelen usar este simbolismo. Esto ya no tiene absolutamente nada que ver con un posible poltergeist, que es lo que más o menos apreciamos. Ya, Amador Cernuda, ¿esto es un posible poltergeist o no? Quiere decir, había algo ahí, porque luego no se vuelven a repetir, es decir, es un poltergeist que ocurre una sola vez. Sí, eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño. No le decía la casuística normal de estos fenómenos, pero realmente seguro que es un poltergeist. Lo que yo no asociaría es con otros fenómenos colaterales de tipo esotérico. El poltergeist es un fenómeno, el mal llamado poltergeist, porque poltergeist significa duende alborotador en alemán, y más científicamente se les tiende a llamar estos fenómenos fenómenos spook, porque es una terminología que no hace referencia a ningún tipo de origen, ¿no? Sino simplemente un alboroto, un ruido, un movimiento de objetos. Suele darse mucho en situaciones emocionales extremas. Probablemente una empresa que hubiera una tensión por algún tipo de estrés laboral, situaciones de amenaza de despido, no sé, podría surgir, porque ante elevaciones emocionales estos fenómenos saltan a nivel. Entonces, la hipótesis como psicólogo sería más, incluso la tuya, porque te veo que estabas diciendo que sí, que el suicidio y esa muerte por infarto podían haber provocado esa tensión en la propia gente. Un cúmulo de circunstancias, ¿no? Estos hechos están comprobados y lo que no sabemos es interpretarlos, pero vamos. José Luis Pastor es un compañero de Onda Cero en Málaga y ha estado investigando el caso. José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre esta historia y a qué conclusiones has llegado tú? Bueno, quería decir en principio que yo soy una persona bastante escéptica y que casi nunca me creo nada de todas estas cosas que me suelen sonar a cuentos chinos, ¿no? Pero en este caso concreto de Málaga la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Más que nada porque, primero, que estos hechos no se dieron a conocer por los propios trabajadores que los vivieron, ¿no? Sino que salieron a través de un periodista, ¿no? No fueron ellos los que quisieron darse a la luz pública para ser más o menos conocidos. Y luego que eran trabajadores de carne y hueso como podemos ser, no sé, cualquiera de nosotros. Los niños de luto, por ejemplo, que están ahí tan serias, que están las dos ahí sentadas. O sea, gente normal que no era aficionada, quiere decir, y que no tenía nada que ver con el mundo. Ya te da pie a pensar que algo de verdad tiene que haber, ¿no? Y luego estos hombres contaron esos hechos con tal realismo que yo creo que cualquiera de nosotros que lo escuchara... Pero ¿tú qué lo interpretas de ahí? ¿Que había cosas, que había fantasmas, que había...? Dicen que un trabajador de esa empresa se suicidó y otro murió de hace infarto. mucho tiempo, se tiró desde un 6º piso. Era un día 6 de un mes 6. Yo digo que no me creo mucho de estas cosas, pero parece que hay muchas casualidades. Pero a ver las haylas, en definitiva. Sí, sí, y además coincide con una zona muy peculiar del centro de Málaga que tiene una sensibilidad muy especial. ¿Cuál es? Una zona muy cercana a la catedral. ¿Pero por qué sensibilidad especial? ¿Es que han ocurrido otro tipo de fenómenos o...? La gente entendida en parapsicología dice que cuando pasa por esas calles, por calle Cister y por las calles cercanas a la catedral, en concreto por esa zona, siente algo especial. Un algo que, por cierto, ahora en este local ya no se siente, porque han puesto un local de música bacalao
a tope. Eso ya acaba con cualquier espíritu. Los especialistas dicen que ahora la música ahuyenta a los espíritus, lo dicen en serio, que es muy difícil captar. Pero cuando te metiste a investigar desde el escepticismo, me imagino, la historia esta, y luego, tiene una cosa es lo que te declaran cuando te una cámara y otra cosa es lo que hablas con la gente así en normal, lo que se confiesan. ¿Qué te decían de verdad? Claro, yo no puedo pensar que se van a inventar 6 señores, 7 señores diferentes una historia. Entonces me decían pues que en su vida habían visto una cosa igual, que vieron como un cuadro con la ciudad de Málaga se descolgaba y salía de una escarpia sin romperse la escarpia, que vieron archivadores que caían, que vieron un cuchillo que salía dentro de una maleta, volaba y pasaba por debajo de una mesa. Claro, yo es que nadie puede creerse eso, pero cuando una persona en su sano juicio, no una, sino 6, 7 diferentes, te lo están contando... ¿Y ha seguido la vida esta gente ahora o no? No, yo les he perdido la pista. Lo que pasa que yo, intentando documentarme un poco para el programa, he preguntado a los alrededores y efectivamente me han comentado que eran gente normal, incluso gente de un café de enfrente me ha dicho lo que contaba antes, de que es una zona muy especial. Está justo enfrente la casa donde vivió y murió Pedro de Mena, el imaginero. Cuentan, hay muchas leyendas de que incluso puede haber imágenes de Pedro de Mena en el subsuelo de toda esa zona y hasta que haya un pasadizo secreto desde ese café teatro que hay hasta la Catedral de Málaga, que está a 30 metros, un pasadizo secreto que utilizaba Pedro de Mena para ni siquiera salir a la calle. Y además en este local anteriormente hubo un colegio de monjas. En fin, hay una parafernalia en todo esto. Pobrecita mía, no la mezcles en este asunto. Es algo muy místico ya, ¿no? Eso sí, y seguramente el colegio de monjas estaba, antes de ser colegio había sido un convento donde seguramente se habrían enterrado. Es decir, sí. Siempre si te vas remontando al final siempre... Una zona con un choque de culturas además importante, ha habido fenicios... ¿Y has metido un micrófono en el sitio ese cuando lo estabas investigando a ver si pasaba algo? Ya se necesitan unas técnicas que yo no tenía, ¿no? Se necesita un micrófono con una sensibilidad especial y unas técnicas que yo en ese momento no tenía. Yo fui un poco más al periodismo de calle, de hablar con la gente y no me preocupé de ir... Pero vamos, que si ahora te llaman diciendo que hay un poltergeist ya no te empiezas a reír. No, ya lo dudo y intento tomármelo más en serio de lo que me lo tomé en esta ocasión, desde luego. Chica de luto, di que vamos a la publicidad, que se te ve muy seria y es que con eso no queda de seriedad. Bueno, vamos nosotros a la publicidad y volvemos con ustedes dentro de unos minutos. Seguimos con la polémica. Durante la publicidad, porque además había una llamada en el contestador automático nuestro, luego les daré el número, hablando de un libro que tenía una especie de maldición dentro. Si a lo mejor en Plaza y Janés no tenían algún libro que tuviera... ¿Existe dentro de la literatura parapsicológica libros mágicos? Libros no mágicos de magia, sino libros físicamente encantados o mágicos, o como lo quieras llamar. Bueno, hasta ahora no se conoce ningún caso. Hay muchísimos libros que hablan de magia, de alta magia, o que hablan de los 72 genios de la cábala, etcétera, pero que hasta ahora no ha habido ninguna respuesta con un fenómeno paranormal. Puede ser que un libro se impregne, pero de alguna persona que ya esté mal, que tenga un problema, pues una depresión o un problema psicosomático, y que el objeto en sí se puede impregnar. Esto sí puede ocurrir, pero bueno, como materia tienes luego pocos rebotes. Es la propia persona sin darse cuenta que puede inducir a que este libro se desplace o que ocurra un fenómeno paranormal. Yo recuerdo que alguna vez hablamos del Corán y que se especuló sobre que se había hecho con escritura automática el Corán, por ejemplo. Bueno, eso son especulaciones que están ahí. Es una hipótesis, es muy difícil averiguar, pero la escritura automática también es otro proceso de inducción mental y psíquico para proyectar sobre el papel ciertos mensajes que normalmente y lamentablemente se suelen repetir. No hay ningún mensaje muy especial o ninguna fórmula que demuestre algo positivo. Manolo, desde el punto de vista de la psicología, digamos, ortodoxa, ¿dónde se pone la frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia? Es muy difícil delimitar esto, ¿no? Es decir, un psicólogo hasta dónde cree y hasta dónde se niega a creer. Un psicólogo convencional, no estoy hablando de... Depende de la escuela de origen del psicólogo, ¿no? Sabes que la psicología ha tenido diferentes momentos históricos. Pero tú te enfrentas al caso este que hemos visto de Málaga, ¿y qué explicación le das? Este caso, la explicación es el problema. Nosotros en psicología hemos comprobado en laboratorio prácticamente todos los fenómenos paranormales que se citan habitualmente. Ahora, explicar cuál es el fenómeno que lo produce... Ese es el problema. Ese es el problema. No tenemos ningún tipo de hipótesis real. Hay cientos de hipótesis, con lo cual ninguna es cierta y todas tienen algo de verdad. Ese es el problema real en la investigación, pero lo que es la constatación de fenómenos está clara. Y el caso que nos ocupa, que es un fenómeno que es como muy alarmante,
como muy dramático muchas veces. Porque no es un problema de que ocurra como casos de poltergeist donde hay una persona que, bueno, puedes pensar que se imagina cosas o que las provoca. Quiere decir, son unas gente, bueno, pues se supone que son jóvenes ejecutivos y agresivos, señores de cultos. Quiere decir, la cultura tampoco tiene nada que ver, pero te quiere decir que a lo mejor la cultura sí te lleva una especie de escasa fe muchas veces en algunos temas. Y bueno, y el testimonio es francamente alucinante, ¿no? No, el fenómeno es real. Hay muchos casos recogidos a nivel bibliográfico sobre fenómenos similares en casas. Bueno, además esto viene de la antigüedad más perdida, ¿no? Los chinos tienen una ciencia que se llama Feng Shui, precisamente para evitar que estos fenómenos ocurran, a la hora de ubicar la construcción de casas. Los romanos también lo hacían. Ya, bueno, en Italia, hacia el siglo VI, hay numerosas crónicas que relatan fenómenos de este tipo. Es un fenómeno que a lo largo de la historia se ha ido repitiendo. Y lo cierto es que cuanto más atrás en el tiempo, más reales han sido los fenómenos. En los análisis que se han hecho a nivel parapsicológico sobre fraude, de este nivel, de los años 40 para acá, el 60% de los casos suelen ser fraude. Y antes de los años 40 solo había un 10% de fraude. Y según la ciencia va avanzando, evidentemente va explicando cosas. Sí, hay más posibilidades de estudio, pero también el impacto de los medios de comunicación, las películas, todo esto que hace que muchas veces emerjan fenómenos simplemente por presión social, por, bueno, histeria colectiva, que se puede llamar. La histeria colectiva funciona todavía mucho. Sí, es un fenómeno que experimentalmente se puede jugar con él en cualquier grupo y en cualquier situación. ¿El ocultismo qué hace en las puertas del siglo XXI? Pues sigue existiendo desde el origen de... ¿Qué es un ocultista? Un ocultista es una persona que está dentro de una doctrina, en este caso la cábala sería un conjunto doctrinal judaico, y que utiliza sus conocimientos precisamente para, en un fenómeno de este tipo, poder subsanarlo. ¿Pero de qué manera? No espantando espíritu, puesto que no existe en este nivel, sino buscando a la persona que podría provocar este fenómeno y ayudarle. Ese es un poco el psicólogo del alma, el ocultista. Desde luego tiene también conocimientos para, en ciertas ocasiones, utilizar su poder, entre comillas, para cambiar ciertas situaciones. Cuando digo cambiar es, desde luego, siempre desde un punto de vista humanístico. Eso es lo que podemos dar como ocultistas. ¿Cuál es ese poder, entre comillas, José Luis? Ese poder es la capacidad de lo que podemos fabricar en la mente, pasarlo en el plano material. Esto es el arte mágico, conocido dentro de, por supuesto, el ocultismo, dentro de cualquier tipo de cultura, sea chamánica, judaica, celta, etc. Esa es la gran capacidad, pero no existe don ni poder dentro de un individuo que dice tener el don. El don no existe, lo tenemos absolutamente todos. Lo desarrollamos estudiando, adquiriendo conocimiento, o bien nos quedamos donde estamos. Que sería también un poco la explicación vuestra, ¿no?, de la psicología transpersonal, es decir, que es el propio individuo el que es capaz de hacer lo que no se sabe es cómo. En principio casi todos los individuos con entrenamiento pueden desarrollar habilidades paranormales, ¿no? Esto está muy estudiado, sobre todo ayudándose de ciertos instrumentos como la hipnosis, se puede provocar mucha fenomenología en cualquier individuo, el más normal que encontremos. Precisamente el estar en ciertos estados alterados de conciencia es lo que facilita que cientos de fenómenos salten espontáneamente. Pero todo es aprendible en el fondo. De lo que han hecho en las antiguas tribus, pues los chamanes cogían en la misma tribu sus sucesores, les adiestraban y ellos mismos desarrollaban los poderes de evidencia o de, bueno, intentar que vinieran las lluvias o curación, sanación. Has dicho un tema que también estoy utilizando hoy el programa para dar muchos avisos y referirme mucho al contestador automático, pero es que se van acumulando las llamadas y aunque tratamos de contestarlas, ¿se siguen haciendo algún tipo de operación en España mediante hipnosis de gente que no tolera la anestesia? Bueno, no tengo información exacta, sé que se ha hecho, ahora mismo no se sigue haciendo, pero vamos, es un método que en Estados Unidos se utiliza habitualmente para gente que tiene problemas con la anestesia, o en enfermos terminales también, para ayudarles a canalizar el fenómeno muerte, pues se utiliza perfectamente. Vamos a intentar enterarnos y comunicar, porque hemos tenido varias llamadas, me imagino que de personas que no son capaces de asimilar la anestesia, que no pueden ser anestesiados, y entonces han preguntado, interesados por este tema, vamos a intentarlo. José Luis, si hiciéramos un poco de caso a la tradición, ¿iría mejor el mundo? ¿Funcionaría mejor? Es decir, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué hay esta moda que hasta en los anuncios por palabras aparecen parapsicólogos, donde todo el mundo ve fantasmas, poltergeists, ovnis? Bien, en primer lugar, si hiciéramos caso, por una parte, y si no nos hubiésemos alejado de la magia del comportamiento del ser humano, no estaríamos de esta manera.
En cuanto a lo otro, lamentablemente la situación del país es muy crítica y da pie a que las personas se busquen la vida de alguna manera. Esto es bueno y es malo. Es malo cuando no hay conocimientos, porque cuando estamos nosotros atendiendo a una persona con un tarot en las manos, o bien con cualquier otro tipo de técnica de evidencia, no es para verle realmente su futuro. Su futuro depende de la persona. Todo esto inclina, pero jamás determina. Lo que hacemos es ayudarle, por supuesto, a que tenga más calidad con su vida. Lo otro es donde está la gran mayoría que es el fraude, por falta de conocimiento. No es que sean malos, sino que les falta muchísimo conocimiento y saber tratar a cualquier tipo de persona que esté enfrente, orientándole. Es muy fácil predecir el futuro. Es cierto, es decir, con 4 palabras que se intercambia con una persona podemos ver su situación. Lo que está ocurriendo, y es la otra parte más grave de este tipo de fraude en la profesión, es que las personas suelen certificar que dentro de 15 días usted tendrá un accidente de vehículo. Eso es terrible, ¿no? Esto es gravísimo. Es gravísimo porque te llegas a obsesionar. Ese es o a el gran hacer problema. Operaciones en directo y cosas de esas que uno se tiene que morder la lengua a veces para no hablar de cierto tema. Otro tema de una consulta, y aprovechando un poco lo que decía José Luis, había una señora que nos preguntaba que quería ver a una vidente o un vidente porque no sabía si tenía SIDA o no, porque su marido se había herido con una jeringuilla. Mire usted, eso hágase un análisis de sangre, ¿no? Habría que decirle clarísimamente, no es un problema evidente, es lo mejor. Eso, gracias a Dios, lo resuelve la ciencia, simplemente hágase usted un análisis de sangre y se dirán si tiene SIDA o no tiene SIDA. A veces nos empeñamos en complicarnos la vida excesivamente. Bueno, yo os agradezco que hayáis estado aquí con nosotros. Vamos a avisar, a hacer la convocatoria esa y damos la bienvenida a nuestros próximos invitados. Esperen que saquen mis chuletas. La convocatoria que queríamos hacerles en nuestro contestador automático. Yo les pido que no nos hagan consultas por lo menos en 2 días y que los próximos 2 días se pongan en contacto con nosotros gentes que tengan pequeños grupos, da igual que sea de ocultismo, de parapsicólogos, ufólogos, investigadores, gente que tenga algún tipo de documento gráfico. Vamos a hacer unos vídeos de primera, pero en plan límites de la realidad. Que cada cual aporte su vídeo doméstico, sus fotografías, sus experiencias, y vamos a ver si podemos hacer un programa con la gente que nos vaya llamando a partir de esta misma noche. En la próxima semana nos pondremos en contacto con ellos. Les recuerdo, el teléfono es el 91 de prefijo y el teléfono 586-9997. 91 de prefijo de Madrid, 586-9997, el apartado de correo si nos quieren escribir, pero yo les pediría que nos llamen por teléfono y dejen claramente su dirección, el 4700-4700, código postal 28083 de Madrid. Todos aquellos que tengan algún material gráfico con el que ayudarnos. También teníamos una consulta que me gustaría decirles, y ha habido muchísima gente que quería ponerse en contacto con los grupos de oración de Marta Fernández. Había muchas más llamadas pidiendo colaborar con esos grupos de oración que gente que quería acudir a ellos para sanar de algún problema o intentar buscar esa vía para su curación. Gente que quería colaborar, en definitiva. Ahora mismo Marta está fuera de España, está en Argentina, pero yo les dejo el número de teléfono, por favor tomen nota y cuando llegue se ponen en contacto con ella. Es el 91 de prefijo, también de Madrid, y el número es el 554-0436. 554-0436 es el teléfono de Marta Fernández. Ustedes si quieren seguir llamándonos, pero ya se lo repetimos, 554-0436, y ya más cosas que me quedan por decir, nada, ya hemos terminado, ninguna cosa que me queda por decir. Vamos a dar paso a nuestros próximos invitados y a darles la bienvenida. Chao Quilagel, bienvenido, gracias por el anillo prestado, que ya sé que está prestado. Y Antonio Campillo, bienvenido también, doctor en Ciencias Físicas Químicas, dice que abreviemos su historia. ¿Por qué lo del anillo? Pues ahora se lo explico porque de lo que vamos a tratar es de una niña francesa que se compró un anillo en un anticuario y realmente lo pasó muy mal, no tenía nada que ver con este, o sea que no hay problema. Esta es la historia y luego hablaremos. Desde siempre, las joyas han despertado pasiones y codicias. Algunas traen buena suerte, pero otras, por el contrario, son maléficas. Hay joyas que son muy misteriosas. Joyas que se venden de mala gana. Hay joyas que tienen un alma y joyas con vida y que también mueren, joyas que también mueren.
Fue al comprar el anillo antiguo cuando Babette Muselli descubrió que las joyas pueden tener alma. A pesar del alto precio del anillo, Babette no se puede resistir. El anillo le ha cautivado y sin esperar más se desliza en el dedo la amatista rodeada de diamantes. Compré el anillo a principios de septiembre y los problemas comenzaron 2 semanas después. Y entre 2 semanas y 3 semanas después no me fijé especialmente en las fechas. El caso es que empecé a notar problemas en el trabajo. Nada era como yo quería que fuese. Yo era responsable de las relaciones públicas y de la organización de recepciones. Sin embargo, hasta aquel momento, en la vida de Babette, todo había marchado sobre ruedas. Ahora, en muchas ocasiones y de repente, se siente presa de miedos inexplicables. Cuando está sola, no puede evitar sentir un profundo malestar y tiene continuamente la sensación de que alguien la sigue. ¿Qué está ocurriendo? Siente un líquido helado en la nuca y unos puñetazos que le amartillean el pecho. Charles, el marido de Babette, es barman. Como de costumbre, vuelve del trabajo a una hora avanzada de la noche, pero ahora Babette no puede soportar las largas horas de espera. Charles intenta mostrarse paciente, pero no llega a entender el brutal cambio de actitud de su esposa. Babette está al borde de la histeria. Se ha vuelto intransigente, agresiva. A Charles le preocupa. ¿Puede ser el embarazo el origen del cambio de su esposa? La mujer embarazada puede tener un comportamiento psicológico totalmente diferente a partir del 4.º mes de embarazo, que implica una gran confusión consigo misma y con su entorno, y un rechazo hacia su esposo, en sentido físico y moral, y hacia las personas próximas a ella. Voy a buscar el coche, ¿vale? ¡Date prisa! Por fin Babette llega al término de su embarazo. Son los primeros dolores y Charles decide llevarla a la clínica. Antes de salir, Babette se cuida de quitarse todas las joyas, pero el dedo anular se le ha hinchado durante la noche y le cuesta quitarse el anillo de amatista. Babette trae al mundo a una niña a la que pondrán el nombre de Alexandra. El parto ha ido bien y a Babette le emociona la dedicación y la ternura de Charles con la niña y con ella. Tras el nacimiento de Alexandra, Babette parece estar mucho mejor. La pareja recobra la armonía de antaño y algunas semanas después, Babette se reincorpora a su trabajo con ilusión. Sin embargo, desde el momento que llega al restaurante, empieza a sentir la tensión anterior al nacimiento de su hija y es incapaz de controlar su agresividad. Quiere hacerlo todo ella. Todo el mundo la saca de quicio y sus compañeros asisten extrañados e impotentes a sus histéricas reacciones. ¿Qué pasa aquí? Señor director. El director se ve obligado a intervenir para tranquilizarla, pero el extraño comportamiento de Babette persistirá durante las semanas siguientes y no le queda otro remedio que despedirla. Ya hace algunos meses que Babette ha pasado de la histeria al abandono. Una noche un amigo de toda la vida, Jean-Luc, la encuentra preocupada y le pregunta: Con Charles las cosas van mal. Y además, en el trabajo tengo algunos conflictos. Estos síntomas los conozco. Tienes que ir cuanto antes a ver a un amigo mío medium que se llama Serge Delade. Babette es escéptica al respecto y prefiere consultar con su médico. Pero las cosas siguen yendo mal y a pesar de sus reticencias, decide concertar una cita con Serge Delade en su casa. Ya en la primera consulta, Serge se da cuenta de que hay algo maléfico que emana de Babette. Algo nerviosa. Quítese el reloj y déjelo sobre la mesa. Con la mano izquierda elija 4 cartas que me permitirán determinar cuáles son los elementos más importantes. ¿Hace mucho tiempo que lleva este anillo? Sí, desde hace unos meses. Este anillo le trae problemas. Creo que la única solución es que se deshaga de él. No hay otra solución. Tiene que destruirlo. Me parecía un poco fuerte. Volví a casa y empezaron a ocurrir fenómenos extraños, angustiosos. Aquella noche, Babette estaba sola en casa, cuando de repente... Estaba
Estaba maquillándome y sentí a alguien que me tocaba, como alguien que se te acerca, o alguien que sentía una presencia y me entró un frío en la espalda. De repente vi detrás de mí como una silueta, una figura de mujer. Y entonces me quedé muy asustada y me volví para ver si esa persona estaba allí. Fue un acto reflejo, ya me entiende. Y nada, no había nadie. La silueta, la cabeza, la persona no estaba. Escuche, ¿recuerda lo que le dije el otro día? Creo que esta situación es dramática para usted. Es absolutamente necesario que se deshaga de ese anillo. Babette cede por fin. Efectivamente, todos sus problemas comenzaron a partir de la compra del anillo y tiene que apartarse de él. Pero esta mañana tiene el dedo tan hinchado que se ve obligada a acudir a un joyero para que se lo quite. Absoluto. Es una pinza especial para cortar anillos, no se preocupe. Oh, no sabe usted cuánto me alivia. Le pedí a Babette que me dejara el anillo para poder trabajar. Ella me lo dio y comencé a practicar una sesión de psicometría con él, es decir, una sesión de evidencia, de tal manera que el anillo empezó a contarme su historia. Su anterior propietaria había sido una mujer de 49 años, una mujer bella y elegante, una mujer de mundo que había muerto de cáncer de pecho tras años de sufrimiento en un hospital. Había sido abandonada por sus hijos y más o menos rechazada por su marido. Durante años esta joya se había ido impregnando de todas las ondas negativas emitidas por esta mujer, y yo me introduje en su personalidad para sentir exactamente lo que ella había experimentado. Lo que ocurría era que Babette estaba reviviendo con algunos años de distancia la vida de su anterior propietaria. Es muy grave. Hay que destruirlo lo antes posible. No hay otra solución. Si no hay elección. Fue una liberación. Y la cantidad de dinero que representaba la joya no era nada en comparación con lo que reencontré después. La armonía que reencontramos juntos. La luz del sol volvió otra vez a mi casa.